Y dirige Jaime Tobón. Especiales Frecuencia U, una producción de la emisora cultural Universidad de Medellín para que nuestros oyentes se vinculen con los eventos de la ciudad. Especiales Frecuencia U, una ventana radial abierta al mundo. Aquí por los 940 AM. Qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno saludarlos, qué bueno compartir este contenido que esperamos en los próximos minutos sea de su total agrado, como todo lo que hacemos aquí en frecuencia U940 AM. Esta es la emisora cultural de la Universidad de Medellín y estos son los especiales de frecuencia U que han sido diseñados para eso, para abrir el abanico y que cualquiera de los temas coyunturales de país o de mundo, pues quepan sobre esta mesa de trabajo y tengan cabida en nuestra agenda. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy en la producción, Sebastián Restrepo y el ingeniero Alejandro Álvarez ahí detrás de los cristales. Y también ahí ustedes entran a nuestro sitio web, encuentran la pestañita para escuchar el sonido, este mismo sonido en directo, o pueden encontrar Radio a la Carta, todos nuestros podcasts habilitados para que lo que usted no pudo escuchar en la programación oficial, en la programación regular, lo pueda hacer a través de nuestros podcasts. Y si no está contento con eso, pues se va a Spotify, una aplicacioncita que se llama Spotify, ¿no? Y usted allá busca Frecuencia U Podcast y encuentra todas nuestras listas, todo el contenido, lo que usted quiera escuchar a la hora que usted prefiera hacerlo. Hay muchas personas que también a esta hora se conectan con nosotros a través de el YouTube. Mire, aquí estamos saludando, doctor Andrés, ahí en esa camarita nos están enfocando y están viendo cómo hacemos radio. Incluso ven cómo nos equivocamos, cómo repetimos, cómo editamos, absolutamente todo. Esto es transparente, esto es radio en vivo y en directo. Y las personas que nos siguen a través de el TuneIn Radio, el Tuning Radio, pueden escuchar nuestro sonido digital. Mejor dicho, y si no es suficiente, doctor Andrés, usted sintoniza su radiecito 940M en una señal que es digital AM. Tenemos el mejor sonido en el AM y lo decimos con orgullo, pero además esa señal corre y corre por todo el Valle de Aburrá y los municipios aledaños. Así que estamos dispuestos, reiteramos, El que quiera con más que le pique el en que quiera caña. más que le piquen caña, decían las abuelas, ¿no? Así que todo está dispuesto. Y en esta mesa de trabajo, pues vamos a llevar este contenido para que usted en los próximos minutos disfrute de algo bueno, algo estructurado, algo que le abra la mente y algo que le permita tomar mejores decisiones, porque estar mejor informado nos permite tomar mejores decisiones y asumir posturas realmente válidas. Hoy nos acompaña un gran amigo, siempre lo presento así, es el amigo primero Andrés Úsuga, el doctor Andrés Úsuga. Él es profesor universitario, él es CEO, él es conferencista, es líder. Bueno, usted tiene un montón de cosas y una formación realmente amplia, doctor Úsuga, que usted ya no la va a presentar porque es tan amplia que yo prefiero que sea usted siempre el que la presente y no yo enredarme aquí y cometer imprecisiones. Así que este será nuestro invitado para hablar de lo que habíamos prometido en nuestro último programa y es continuar con este tema de análisis de lo que está sucediendo, esta guerra ya definida en el Medio Oriente, con muchos frentes, con muchos actores, con muchos momentos, con muchos nombres y con muchos países. Muchos países, más de 5 momentos que vamos a intentar explicar y si no nos alcanza y el tiempo es suficiente en este programa, lo haremos en una segunda edición y muchas personas. Y yo creo que ese análisis es el que vale la pena porque lo decimos también con orgullo. Ese es el análisis que no hacen los medios tradicionales. Y lo voy Por a falta de mencionar. tiempo, por lo que Claro, sea. es por falta de tiempo, porque ellos buscan un tema comercial, pero nosotros aquí no tenemos ese problema. Entonces nos damos el lujo de poderlo hacer. Lo que no hace Caracol, Todelar o RCN, nosotros lo hacemos aquí, además con un sentido pedagógico, constructivo y, por supuesto, muy cultural. Así que, doctor Andrés, pues para mí es un placer tenerte de nuevo en esta mesa de trabajo y qué bueno que nos acompañes para que nos brindes toda esa orientación y toda esa ilustración que con tu conocimiento y tu experiencia, pues nadie mejor podría hacerlo. ¿Cómo va todo, Andrés? Hombre, muy bien, Bienvenido. muchas gracias. De nuevo, agradecido por la invitación a vos, Jaime,
a todos los miembros de acá de la emisora que queremos tanto en esta Universidad de Medellín, que sigue avanzando en su premisa de ciencia y libertad. Creo que estos espacios de las emisoras culturales de las universidades son fundamentales, y sobre todo de cómo quedan estos contenidos en los repositorios para que nuestros estudiantes, no solamente de pregrado, sino también de posgrado, puedan entender un poquitico mejor lo que está pasando a nivel mundial, y entendiéndolo puedan también proyectar eso hacia las realidades locales y tomar decisiones, ¿no? Uno cuando tiene información puede tomar decisiones, y puede tomar adicionalmente a decisiones, puede tomar posturas también, porque opinar cuando pues uno no ha tenido la bendición de tener la educación es una cosa, en una tienda de barrio tomando cerveza o gaseosa es una cosa, y otra cosa es después de haber asistido a la universidad, estar en clase, que creo que por eso es que es tan valioso estos espacios, porque son abiertos a que las personas que no tienen la oportunidad de sentarse en un aula de clase por N posibilidades, tiempo, economía, lo que sea, pueden acceder a estos repositorios tan importantes y conocer un poquitico más de la realidad mundial. Sin duda alguna, así es, Andrés. Además, qué bonito eso, ¿no? Dice Universidad de Medellín, Ciencia y Libertad, porque si alguien no lo entiende, ciencia y libertad es todo. Eso significa que aquí cabemos todos. Eso significa que aquí no hay discriminación absolutamente con nadie. Eso significa que la Universidad de Medellín es verdaderamente pluralista, porque aquí no somos para nada confesionales, somos absolutamente Y pluralistas. que respetamos Las ideas. las ideas y las visiones y las posturas de todos. Pero por supuesto, eso es lo que precisamente, y también lo decimos, hoy me salió el orgullo por todos lados, lo decimos con orgullo, eso es lo que representa dignamente a la Universidad de Medellín. Me hizo usted acordar, doctor Andrés, porque ya vamos a ir con su palmarés muy rápidamente, pero hay que presentarlo porque eso es importante para que la gente entienda con qué autoridad habla el que habla. Entonces, me hizo usted recordar que yo a mis estudiantes en clase, alguna vez, eso lo hago cuando están comenzando las clases, es decir, la primera o segunda clase, yo les pregunto a ellos que si todas las personas tienen, que si yo, mejor, que si yo debo respetar la opinión de todas las personas. Todos al unísono me dicen que sí, que yo debo respetar la opinión de todas las personas. Y yo les digo, no, todos ustedes están equivocados por una razón, porque lo que yo respeto es el derecho de todas las personas a que opinen, pero yo no tengo que estar de acuerdo con esa opinión. ¿No? Y no todas son Entonces, respetables. claro, entonces yo respeto y respetamos la opinión, el derecho que tiene una persona de decir lo que quiera decir a la hora que lo quiera decir. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con esa opinión porque o no está bien argumentada, o carece de soportes, o no tiene el suficiente conocimiento que lo respalde, no hay garantía de ese proceso argumentativo, en fin, tantas circunstancias. Creo que es Entonces, más importante aún eso en medio de la locura de las redes sociales claro, actuales, ¿cierto? claro. Entonces está muy claro. Respetamos el derecho a que todos opinen. No necesariamente los seres humanos estamos de acuerdo con todas esas opiniones. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Usted de pregrado, a ver, lo que yo me sé. De pregrado, aquí tomándonos este cafecito bien calientico, como decía Eliezer Ballén, un amigo mío en Todelar, decía que no le gustaba el tinto cuando lo invitábamos a tomar café, pero aquí es al contrario. Yo sé que usted es abogado de formación, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, de nuestra universidad colega. Es magíster a ver, ¿cómo llamarlo? Inteligencia estratégica, ¿lo Así dije se bien? llama, sí, así se llama. Magíster, ¿dónde hizo esa maestría, Andrés? Esa maestría la hice en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charri Solano. ¿Quién fue Ricardo Charri Solano? El padre de la inteligencia militar colombiana. Imagínese, estamos hablando de una persona pues que tiene una maestría en el tema estrictamente tratado sobre esta mesa. Que he Eh, tratado pues de vincularla. Mi tesis, inclusive en la maestría, fue sobre el marco jurídico de la inteligencia colombiana. bueno, La hágame el ley favor. 1621 y la ley 1288. Eso ahí tiene todo un tema, pero cuando uno estudia la maestría, le toca profundizar mucho, sobre todo en los sistemas de inteligencia de países grandes, como son Israel, precisamente, como Me era imagino Estados lo que era Unidos. Rusia, Estados Unidos, el MI6 en Inglaterra, lo que fue la Stasi del Tercer Reich. Entonces, ahí aprenden un poquito de cosas, y adicionalmente
Ya después, cuando finalice el primer año y finalice el segundo, tiene que enfocarse en ciertos países, Ujú. ¿cierto? Yo hice una profundización grande en el tema Israel, a pesar de que terminé presentando Unión Soviética y Rusia, y en el otro año terminé presentando Venezuela. Entonces ahí tengo como 3 líneas grandes argumentativas, porque uno ahí queda como muy experto en temas de geopolítica, ¿cierto? Que a mí evidentemente me interesa mucho la oceanopolítica, porque antes de ser abogado, pues me formé en la Escuela Naval Almirante Padilla como oficial naval, y también pues tengo diplomado en operaciones psicológicas y en inteligencia naval. Bueno, estamos con el que es. Decía también mi abuela, estamos con el que es. Bueno, Andrés, a ver si lo puedo mapear. Tenemos, en principio, 5 momentos. Hay 5 momentos. No nos vamos a ir a la historia antigua, ni a explicar el sionismo en su No, máxima de expresión. ese ya tenemos un programa aquí, De ese ya, no, ya fue entonces radiado, lo está en invitamos a que, Spotify. exacto, Exacto. los invitamos a que lo busquen para que miremos un poquitico cómo es la evolución esa del pueblo que empieza con Abraham, pero vamos hoy al 15 de mayo del 48 y empecemos ahí con los 5 momentos, yo Vamos a creo. empezar ahí con esos 5 momentos. Pero además también es que hay un montón de países y usted también va a intercalar esos países. Pero hay un montón de personas también. Entonces estamos hablando de momentos históricos, años específicos, Hitos dentro del hitos, conflicto. es correcto, un montón de personas, una figura como la de Benjamín Netanyahu, eso hay que entenderlo, por qué esa persona ahí, y un montón de países. Mejor dicho, arranquemos por donde usted quiera. ¿Por dónde comenzamos, doctor Usuga? Yo creo que hagamos el mapeo así, Jaime, digámosle a la gente esos 5 momentos iniciales simplemente con el año y por qué son importantes esos 5 momentos. Entonces, el primero sería, evidentemente, ese 1948, ese 15 de mayo de 1948, cuando, y no hagamos hincapié en por qué ni cómo, pero nace el Estado de Israel. Ujú. Listo. Al otro día le declaran la guerra. ¿Quiénes? Pues la Liga Árabe. O sea, básicamente los países que están en sus fronteras, que realmente son 5, ¿no? Pero entonces uno dice, oiga, ¿y entonces por qué? ¿Cómo así que la pelea es por tierra, no? Supuestamente. Pero aquí se mezclan muchas más variables. El tema aquí no es solamente tierra ni agua, porque a la gente también se le olvida que es que Líbano tiene un pedacito de mar, y que es que a Palestina o a la Franja de Gaza también tiene otro pedacito de mar, y que Egipto también tiene una disputa marítima con Israel. Entonces, es importante saber que se le declara la guerra y ahí pasan una cantidad de cosas. ¿Por qué? ¿Quiénes son, para que empecemos, quiénes son los 5 países que tienen frontera con Israel? Entonces, uno, que era súper importante, ha perdido mucha fuerza, pero era súper importante en ese momento, Egipto. Egipto era un gran país, era una cosa impresionante, por evidentemente una de las culturas milenarias, tradicionales, ¿cierto? Y hasta mediados del año del siglo XX, con Gamel Abdul Nasser, creo que ese nombre es bastante famoso, él muere de un infarto y de ahí pasa a un presidente, ya finalizando los 70s y empezando los 80s, a otro presidente que será de apellido Sadat. Él se convertirá en algo importante. Pero ahorita hablaremos de personas con detalle. El segundo país es Jordania, ¿cierto? Que ahí que hay un rey, pero a ese rey también por ahí en los años 50 lo matan, ¿no? ¿Cómo lo matan? Entonces ya empezaremos a entender el tema del conflicto. Líbano, entonces ese es otro país grandotote, también dueño de una gran tradición histórica. ¿Por qué? Porque esos son los fenicios. La gran cultura fenicia es Líbano, hoy, ¿cierto? Capital, Beirut, para que la gente vaya identificando qué es lo que está pasando en este momento. Y creo que cuando vos y yo estábamos pequeños, eh, Hace ya un buen sí, rato, hace un ¿no? buen rato, las noticias pocas que llegaban para el momento nos hablaban de un Beirut lleno de carros bombas,
No sé si recuerdas eso. Sí. Entonces, cuando empezaron los carros bombas en Medellín, la época del narcotráfico, decían, no, es que eso aquí parece Beirut. Ujú. ¿Por qué? Tal Porque cual. el terrorismo de los carros bomba, pues nace allá, precisamente, en Y, Beirut. Andrés, no sé si valga la pena hacer esta precisión para Ujú, que la gente lo entienda. Digamos, el mapa claro. político Bueno, es Líbano, al sur, Egipto al sur, Egipto al sur, sur, Líbano al norte, al sur sureste, occidente, suroeste, suroeste, digamos exacto. suroeste, ¿cierto? Egipto al suroeste de Ujú. Israel, Líbano Al norte, al norte, Jordania al este, al este, ¿cierto? exacto. Eh, al noreste, un Sí, poquitico, sí, ¿cierto? sí. Que ahí Para ser más empezará, precisos, exacto, ahí empezará un tema delicadito ahorita con lo que vamos a hablar. Siria, más al más al noreste, noreste, un más al poquito, pero noreste. también tiene frontera. Es muy pequeña, son 76 kilómetros nomás. Lo que pasa es que Siria es Siria, ¿no? Siria Claro. es otro. Recordemos, pues, el imperio turco otomano y Siria es grandotota. Y adicionalmente, pues, el país que la gente cree conocer, que la gente cree saber qué significa eso, que es Palestina, ¿cierto? Y entonces Palestina, pues, tiene un problemita. ¿Por qué? Porque con Palestina el problema evidentemente sí es tierras. Y Palestina es como que tuviera dos sucursales, porque son dos pedacitos de tierra, si ya queremos ubicar. Ajá. Entonces, el pedacito que le entregan luego de la guerra del 67, mira, el segundo hito, ¿cierto? Ya pasamos del Ahí se 48, conectan, ¿no? claro, pasamos del 48 primer hito al segundo hito, año 67. ¿Por qué? Guerra de los 6 días. Luego de la guerra de los 6 días viene otra guerra, porque 6 días, imagínate una guerra de 6 días, pues eso supuestamente no duró nada, pero pasaron muchas cosas. De ahí viene otra guerra que se llama la guerra de desgaste, que es una guerra como de 3 años. Ujú. ¿Y con qué finaliza? Con el pedacito que todo el mundo habla, pero que casi nadie sabe de dónde surgió, que se llama Franja de Gaza. De esa guerrita de los 6 días y después de la guerra de desgaste, es que Israel termina diciendo, listo, ok, porque en últimas la guerra dura de Palestina estaba muy apoyada por Egipto, ¿no? Y lo que termina por pasar es, listo, ¿qué es en ese Que está ahí pedacito? al lado, ¿no? Claro, Al lado, ahí pasando. de hecho, la franja, el Es puente frontera. entre Israel y Egipto es la franja de Gaza. Listo. ¿Y qué tan importante será eso? Pues que para cuidar después viene otro hito. Año 73. Primer hito es 48, nacimiento de Israel. Ahí empieza una guerra y empiezan a asesinarse gente casi que puntual con los países de frontera. Segundo hito, 67, guerra de los 6 días y guerra de desgaste, consecuencialmente. Después viene una guerra que se vuelve muy importante en lo que pasó hace un año. En el año 73 viene la famosísima guerra del Yom Kippur. ¿Y qué es la guerra del Yom Kippur? Los judíos tienen una celebración muy importante que es el Día del Perdón, el Día de la Reconciliación. Ese día, pues evidentemente, como lo dice su nombre, pues es un día sagrado para ellos. En el año 2023 fue el 7 de octubre. Precisamente por eso estaban en fiesta, los que estaban en fiesta, ¿cierto? Y en el año 2024 se celebra el 11 de octubre, viernes 11 de octubre. Entonces, ojo que esa fecha es importante, ¿por qué? Porque en el año 73 fue esa primera guerra del Yom Kippur. Hubo un Ujú. ataque, pasaron una cantidad de cosas y ahí estaban pasando otras de elementos macroeconómicos que se vuelven supremamente importantes. ¿Por qué? También estaba pasando el tema de la crisis petrolera y la OPEP, ¿cierto? Estados Unidos sin gasolina, todos los carros eran a gasolina, el mundo sin gasolina, porque evidentemente ahí ya se habían metido todos los otros países, que es donde empiezan a llegar países que aunque no tienen frontera física con Israel, tienen conflicto con Israel. ¿Y por qué son tan importantes al menos esos dos países que sin tener frontera con Israel se vuelven como en los mandamás del Medio Oriente? Precisamente por el petróleo. Entonces, uno, Irán.
es un gran país. Y ahí aparece como protagonista, ¿no? Exacto. Entonces, Irán es un gran país, que siempre ha sido un gran país, pero para ese momento, fíjate, algo tan curioso, Jaime, hasta ese momento, ese país era supremamente occidentalizado, era proamericano. Todas las mujeres eran absolutamente libres, o sea, los musulmanes no aplicaban la charia ni ni el libro sagrado del Corán de forma estricta. Todo eso es setentas, ¿no? Ujú. Después vendrá un evento muy, muy importante en el año 79, que es el regreso del Ayatollah Khomeini, que vivía en París. La gente le olvida eso. El señor Ujú. estaba exiliado en París. ¿Quién era Y lo quién era en ese momento el presidente de Irán? El Shah. El Shah de El Irán, Shah de Irán. claro, que Era lo que termi llamábamos el Shah de Irán, que también estábamos muy pequeños, y exacto, yo recuerdo, pues, esa expresión en todos los medios masivos de quien comunicación, ¿no? termina como un paria Ajá, a nivel okey, mundial. así Después lo es. vamos a evaluar y vamos a hacer una profundización. ¿Y por qué como un paria? Porque termina saliendo, buscando refugio en todas partes, porque llegó la revolución islámica, ¿cierto? Y lo sacó. Ujú. Entonces, bueno, 73. Cuarto momento, 79. Bueno, pero terminemos de decir los países. Sí, 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 sí. Entonces, el primer país es Irán, que a pesar de que es musulmán, para que la gente vaya entendiendo, que creo que también esa claridad hay que hacerla, si bien es musulmán, islámico, es de corte chií o chiita. Ujú. ¿Y eso qué quiere decir? Ellos tienen una interpretación, les digo yo a mis alumnos de derecho, una hermenéutica distinta del Corán. ¿Y qué diferencia tienen? Ellos son más estrictos, ¿cierto? Precisamente por eso, y son chiitas radicales desde que llegó en el 79 el Ayatollah Khomeini cuando volvió de París. Listo. ¿Y cuál es el otro país? El otro gran país, también muy rico, es Arabia Saudita. Okey, claro. Listo. Que está al Al sureste. sureste. Ajá, El otro okey, está al noreste y este está al okey. sureste. Ajá. Ninguno de los dos tiene frontera con Israel, pero son los dos hermanos grandes del Medio Oriente. ¿Y qué diferencia tiene Arabia Saudita con Irán? Es que este es suní, o sea, sunita. Entonces, la lucha por liderar la llamada Liga Árabe, Podríamos decir, chiita más radical frente a los mandatos del Corán, y sí, a la interpretación y que los hacen del Corán, sunitas, una interpretación, digamos, un poco más menos, menos radical, menos más tranquila, radical, más flexible, de hecho, un poco llamémoslo. más cercana a Occidente, ¿no? Okey, perfecto. Esto es, aunque los dos nos podrían considerar, como dicen ellos, infieles, Sí, ¿cierto? A todos los que somos occidentales, una cosa es la visión suní y otra cosa es la visión chií, de acuerdo. ¿cierto? Entonces, ya entre ellos, miremos ese primer conflicto, entre ellos hay hay una lucha por quién va a liderar a todos los musulmanes, si los suníes o los chiíes. Esto es, entre ellos mismos se dan, entre ellos mismos se cascan. ¿Por qué? Porque pues los radicales dicen que la interpretación correcta del Corán es la que hacen los chiíes y los suníes también dicen, no, pero ¿y por qué me van a obligar a mirar a mí a ver los versos sagrados del Corán de esta forma si yo los veo de otra? Tienen, en eso se diferencian totalmente. ¿Pero en qué coinciden? Los dos odian a Israel. Entonces, mira cómo se vuelve Sí, sí. de conflictivo el tema, porque a pesar de que tenemos una diferencia en interpretación del Corán, tenemos claro que los judíos no nos gustan. ¿Por qué? Porque es que los judíos son muy raros cuando nacen ahí en el 48 medio, con esa imposición y ese lobby que terminaron haciendo los británicos, que actuaron como unos, ¿cómo es que le decían a eso? ¿Te acordás de un tema forero feteco en algún momento? Sí, claro. Un urbanizador ilegal. Bueno. Así actuó Inglaterra, que es, le vendieron el mismo terreno, Invasión ilegal. exacto, le vendieron el mismo terreno a dos personas. ¿Cómo le parece, pues? O sea, le prometieron el mismo terreno a las dos personas. Una joya los británicos, como siempre. Entonces, los dos coinciden en eso y fíjate en otra cosa que coinciden, que se va a volver supremamente importante también.
tienes mucha plata. ¿Por qué? Petróleo, ¿no? Descubrieron que había un líquido que se le había vuelto importante a todo el mundo. Y entonces, ¿Arabia Saudí tiene mucha plata? Sí. En cambio, Irán también. Los dos tienen mucha plata, los dos son musulmanes islámicos, cada uno chií y suní, y los dos odian a Israel, más que Occidente. ¿Por qué? Arabia Saudita se convierte en un aliado casi que incondicional de los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Es la visión suní? No sé Es si es la visión posible, ¿no? suní, Es posible. probablemente, ¿cierto? Pero el La tema es, a versión lo último suní, es la versión suní billete, occidentalizada. occidentalizada. Ajá. Claro, entonces ellos, a pesar de que no les guste Israel, porque lo que hay que entender es, y de nuevo recomiendo el libro, que también es película, o Jerusalén. Jerusalén es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén confluyen las tres más grandes religiones, que adicionalmente las tres surgen de Abraham, ¿no? Que es lo que yo no quiero profundizar hoy porque ya lo tenemos en otro programa. Sí, todos esos países son monoteístas, ¿no? Exacto. Entonces todos surgen de Abraham, pero entonces surgen y de ahí surgen islámicos, musulmanes, de ahí surgen judíos y de ahí surgen lo que nosotros tenemos también, que es cristianismo, ¿cierto? El judeocristianismo, que es lo que nos termina llegando a nosotros, todo confluye en Jerusalén. ¿Por qué? Ahí está la gran sinagoga, ¿cierto? Ahí está la gran mezquita y ahí están los lugares sagrados para nosotros los que somos católicos. Entonces es muy complicado O Jerusalén. para los cristianos en general, ¿no? También, sí. Todas las corrientes Todas las cristianas, corrientes podríamos cristianas, decir, ¿no? sí, porque ahí está, pues, la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces, independientemente de que crean o no en la Virgen, lo que sea, todos creen en Cristo. Entonces, Jerusalén es muy importante y es un pedazo de tierra, y es que ahí están mis muertos, y ahí empezó todo. Y imagínense, pues, la importancia de la historia, de la religión y de la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, uno ya lo que tiene que mirar es que son demasiados países y hay más. Sí, claro, Siria también hay un gran problema, y ustedes se dieron cuenta en Siria, una guerra civil grandísima con el señor Bashar al-Assad, ¿cierto? Bashar al-Assad, una cosa impresionante. Guerra también que entre suníes y chiíes, pero ya dentro de un solo país, y que unos tuvieron apoyos velados de Rusia y otros velados de Estados Unidos para que uno les cascaran a otros, porque allá siempre están metidas las manos de las grandes potencias, La ¿no? Guerra Fría en un país En un externo, paísito. Sí, pero una guerra pues digámoslo, ¿no? entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Una guerra entre musulmanes, Ujú, sí. pero es una guerra civil que terminan ¿Quién ganando. gana? No, a Bashar al-Assad nunca lo pudieron tumbar, ¿cierto? Formado en Inglaterra, ¿no? Ujú, Es que lo que hay que entender es, ya después empezamos a mirar personajes y uno dice, uy, ¿de dónde salió? sí, Entonces, también hay países como Turquía, hoy con Erdogan, bueno, ¿qué pasa puede con ser, Yemen? claro, Yemen con los hutíes, y yo creo que no nos va a dar un poco más de tiempo, sino dejar planteado hasta hoy, que en qué vamos hoy, octubre del año 2024, que Israel tiene 4 frentes abiertos. 4 frentes abiertos. ¿Y cuáles son? Pues el que se abre 7 de octubre del año 2023, que es ¿cuál? En Franja de Gaza con, Con los palestinos. con Hamas. Con Hamas, Con exacto. Hamas. Los Ojo, palestinos, no con los no con los palestinos, palestinos, con Hamas. ¿Por con un qué? grupo considerado Claro, porque terrorista. tenemos que distinguir Exacto, sí, cosas que sí. son. Aquí hay que distinguir una cosa que es. Hay unos países y hay unos grupos que son una cosa distinta. Una cosa es un país y otra cosa es el grupo. Ahora bien, hay grupos que también terminan por gobernar los países. Eso es increíble, pero pasan en 4 países. Entonces, digamos los 4 frentes, para que lo tengamos muy claro. Uno, el que se abrió con Hamas, Ujú. que termina afectando a mucha población palestina en Gaza. Fíjate qué curioso, no a todos los palestinos. ¿Por qué? No ha habido ningún ataque a Cisjordania, que es el otro pedacito de Que también son Palestina, que palestinos, también son pero palestinos y están bajo el partido Fatah, que es donde está Mahmoud Abbas, ¿cierto? Entonces, ahí no hay nada. que es su presidente, por supuesto. Sí, claro, pero que no lo quieren los palestinos que apoyan a Hamas, Ajá. ¿cierto? Entonces, ese es un frente, 7 de octubre de 2023.
¿Qué otro frente se abrió? ¿Qué otro frente se abrió? Hezbollah. Y entonces dice, pero es que Hezbollah no es un país. No, es que no es un país. Pero de cierta forma gobierna en Líbano. Ah, pero es que es un partido más. Sí, pero es un partido adicionalmente terrorista. Entonces tienen Con un poder políticos. militar importante. Claro, Importantísimo. de hecho, Hezbollah tiene un ejército, por decirlo así, tiene una milicia, porque no es lo mismo un ejército que una milicia, tiene una milicia más grande que el ejército del Líbano. Correcto. Eso ya es determinante, porque eso cambia todo. Ujú. ¿Cómo un grupo va a ser más grande que el ejército regular? Es como que las FARC, que a lo último, aquí en Colombia, cuando dijeron que se habían desmovilizado, que dijeron que habían desmovilizado 15.000, pues, Ujú. o 20.000, mucho. Ujú. Imagínate la comparación con un ejército de nosotros que era de 300.000. Ujú. Allá es al revés. Allá es Hezbollah, es más grande que el ejército regular del Líbano. ¿Cuántos seguidores, Andrés, tiene Hezbollah? Es decir, ¿cuántos militantes? Es lo que hay que decir. ¿Cuántos militantes No, son más en de esa 100.000. milicia? Son No, casi Sí, 120.000. son más de 100.000. Y en Y el un ejército país muy libanés, pequeño. claro, No, y el el ejército ejército libanés libanés no llega a no 50.000, llega a 50.000. 60.000. Entonces, son temas que a uno no le caben en la cabeza. Sí, Cuando uno es vive en una raro, es muy república, raro. pues, es Porque supremamente raro. además también allí hay cristianos al norte, hay Claro. hutíes al sur, bueno, es un enredo, es decir, es que es difícil de Que entender. precisamente por eso estamos haciendo este programa que se llama Anatomía del Conflicto en Medio Oriente Claro, y sus actores. claro. ¿Listo? Entonces, segundo frente, Hezbollah. Esto es en territorio libanés. Capital, Beirut. Beirut. Listo, muy bien. Tercer frente, que se vuelve muy, muy, muy complicado el asunto. Hutíes. Mm. ¿Dónde? Yemen. ¿Y eso dónde queda? Al sur. Sí, pero es que Yemen tampoco es una... Sureste. Sí, pero tampoco Yemen tiene frontera con Israel. Ah, no, pero es que ellos saben cómo afectar a Israel. Israel es un pedazo muy pequeño de tierra en el extremo del mar Mediterráneo y por ahí tienen que pasar todas las mercancías, ¿cierto? Ujú. Es el lugar de donde confluyen todos los caminos, los marítimos, los terrestres, Ujú. la sacada del petróleo. Ujú. Entonces, ¿qué hacen los Ese es el hutíes? peaje. Claro, entonces en el peaje es muy difícil porque es la vuelta que hay que hacer por debajo de la península arábiga. Entonces, cuando usted cierra la brecha chiquitica de abajo, que es lo que están haciendo los hutíes con los barcos mercantes, Ok. entonces, ¿eso a quién afecta? A Israel. ¿Por qué? Es una presión a Israel en apoyo a Hamas. Entonces dice, pero sí, pero es que el tema de hutíes tienen más una guerra con Arabia Saudita, que con ellos sí son frontera. Ujú. Sí, pero se han vuelto supremamente fuertes. Esto es, casi que son el gobierno por encima, inclusive, hutíes hoy están apoderados de Yemen, ¿cierto? Que Yemen es un país, sí, pero está en manos ya de hutíes. Y tendría sentido, Andrés, que en esa narrativa, Irán, que es Ah, ya, musulmán pero hutí, ojo, ya, apoya claro, a ese Yemen pero ojo, en contra de Arabia Saudita, que son los suníes. O claro, sea, es que el tema es exactamente, complejo, ahí claro, está la relación. pero ya voy para allá. Claro. El cuarto frente es el más complicado de todos, que fue el último que se abrió hace algunos días nomás, que de hecho es un frente que siempre había sido el verdadero frente. Lo que pasa es que siempre había estado en la sombra, escondidos. Ah, ¿cómo así? Es que a Hezbollah, a Hamas y a Hutíes, Los patrocina. todos los patrocina Irán. ¿Por qué? Porque es que los Hutíes son pobres, porque es que Hamas es pobre, porque es que Hezbollah es pobre. En cambio, Irán es rica. Y todo el terrorismo de ellos, todas las armas de ellos, todos los recursos que apoyan las bombas y todo el daño que se le puede hacer a Israel, siempre había estado Israel detrás. ¿Israel lo sabía vía Mossad? Claro que sí lo sabía. O sea, eso no es ningún secreto. Pero nunca se habían quitado la máscara para decir, sí fui yo el que lo hice. Entonces, como se exacerba tanto el tema Medio Oriente y empiezan a morir personajes como Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, ¿cierto? Pero ya Además había, de su sucesor, que no alcanzó a que no alcanzó a posesionarse. posesionarse, pero adicionalmente muere Haniyeh, líder de Hamas, pero adicionalmente muere,
no lo voy a No, pues asegurar, es no que lo voy a asegurar, pero prácticamente toda la cúpula, ¿no? claro, entonces, pero ojo, Son más de 12, 13 personas, claro, casi 15 personas muere, muy muere importantes. toda la cúpula de Hezbollah, Claro. mueren los grandes líderes de Hamas, pero adicionalmente, en mayo, muere Ibrahim Raisi, que es ¿quién? El presidente de Irán, en un accidente de helicóptero. Raro, ¿no? Raro, rarísimo, ¿cierto? Yo no estoy asegurando que hayan sido los judíos, pero muy raro, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esa muerte de ese presidente de Irán? Que aún es más raro que Irán no dice nada, no acusa a nadie, Se quedaron ¿cierto? callados. Se quedaron Silencio callados. absoluto, ¿no? Sí, y lo que pasa es, llaman a elecciones y eligen a un presidente moderado. O sea, Raisi era un presidente radical al lado del clérigo Ali Khamenei. ¿Cómo así? Es que en Irán hay una cosa muy importante que se llama la Guardia Revolucionaria Islámica, que es más grande que el ejército de Irán también. Fíjese, pues lo complicado. Es más grande que el Que ejército de son Irán. los enemigos eternos de los Estados Claro, Unidos y de Occidente, ¿no? claro. Entonces, más que el ejército de Irán, es la Guardia Revolucionaria Islámica, en la cual había un personaje que creo que es un hito que no lo tenía aquí, pero que se va a volver en un hito ese momento, 2020. ¿Quién muere? Soleimani, un general, el general más importante de Irán. ¿Y por qué era tan importante? Porque adicionalmente aquí era un general del ejército iraní, también era general de la Guardia Revolucionaria. Entonces tenía la doble connotación. Era un gran militar, pero era un gran eh, radical, no clérigo, porque el clérigo siempre ha sido Khamenei, pero era un personaje supremamente importante. Decían que era el general más importante de todo el Medio Oriente. Muere en un ataque de dron, no sé si lo recuerdas, Sí, claro. llegando al aeropuerto. Sí, 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 sí. Entonces, llegando a un aeropuerto con un ataque de dron, Seguramente esto es, ejecutado por el Mossad, ¿no? claro, esto es, y Que nunca lo dicen, con el pero apoyo de la CIA, ¿no? por Con el supuesto. apoyo de la CIA. Porque Entonces, además tengo entendido que fue la CIA quien entrenó en sus comienzos a la gente del es Mossad, que ¿no? hay otra Hay cosa una que es, unión ahí. claro, Eso lo explicaremos en otro claro, programa. hay otro programa que es la guerra Irán-Irak, que esa es otra guerra en los 80s, ¿cierto? Ujú, En los que a uno los apoyaba Rusia y a otros los apoyaba Estados Unidos. ujú, O sea, formados por la CIA y a otros formados por la KGB. ujú. Eso también hay que entenderlo. Lo que pasa es que si nos ponemos a explicar eso, No, no, no no, no, acabamos no. nunca. Pero la muerte de Soleimani en 2020 es supremamente importante porque vuelve a prenderse todo, una cosa que ya había estado cogiendo un poquitico de calma, y de ahí empezó a surgir, esa muerte generó que Arabia Saudita se preocupa mucho. Hay otra muerte súper importante en Arabia Saudita también, de un periodista que terminan matando en un palacio. Eso lo explicaremos después porque ya vi que se nos acabó el tiempo. Pero empiezan a configurarse los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son tan importantes y están llegando a un momento tan crucial a 6 de octubre del 2023 que alguien que no estuviera interesado en que se dieran los acuerdos de Abraham tenía que sabotear los acuerdos de Abraham. ¿Quién estaba impulsando los acuerdos de Abraham? Arabia Saudita, Ujú. diciéndole a sus otros, bueno, hay un elemento importante para que quede ahí en el aire. Las mayorías de los musulmanes son suníes, no son chiíes. ¿Listo? Convenciendo a los otros países de venga, oiga, Digamos que dejemos eso es quieto. bueno para el mundo, ni Claro, siquiera claro. para Israel, No, para el no. mundo, ¿no? Pero qué estaba impulsando Arabia Saudita por vía de Estados Unidos? Hombre, dejemos quieto Israel. Hagamos unos acuerdos en unas cosas mínimas, ¿cierto? Yo no voy a ser amigo de ustedes, yo no me voy a dar piquito con ustedes, Sí. yo no voy a hacer. Convivamos, tranquilos, en Convivamos paz. tranquilos. En eso consistían los acuerdos de Abraham. Alguien tenía que sabotearlos. Irán paga el sabotaje. ¿A quién? A Hamas. Y mire lo que generó. El sabotaje de los acuerdos de Abraham, el 7 de octubre del año 2023, inicia con lo que hemos vivido en este último año, que es hoy, a octubre de 2024, Israel tiene 4 frentes abiertos. Le quita la máscara a Irán, que creo que eso es de lo más valioso que tienen para ellos. ¿Por qué? Después de tantos años, por fin
El mundo se por fin enteró el que mundo son se enteró ellos. que son ustedes los que están patrocinando a todos los terroristas que van en contra de nosotros. Entonces, frente Irán, frente Hezbollah, Líbano, frente Hamas y frente Yemen con hutíes. Dejemos ahí. Claro, porque este es, Andrés, el prolegómeno de lo que se va a venir. Y yo quiero insistir por el comienzo. Comenzamos este programa insistiendo en que esto es pedagógico. Claro, es que cuando usted tiene esta información de primera mano que nosotros le acabamos de entregar, usted no solamente hace un mapeo de lo geográfico, de la ubicación geográfica, sino Les de la pedimos que vayan y miren claro, los mapas, por sino, favor. claro, hay que mirar los mapas, sino de la ubicación política. Es decir, entiende el tema geopolítico. Y ahí usted sí puede empezar a tomar posición. Pero, y aquí lo digo con el mayor respeto, pero eso de uno salir a la calle, sacar una bandera de Palestina y sin entender absolutamente nada apoyar a O a Palestina quebrar o, vidrios, o a insultar claro, o gente, insultar a la gente cuando nosotros, o en redes. o en redes, cuando no lo entendemos, pues eso no tiene sentido. Pero Sionista, también, no, maldito. pero también esto, y es si usted saca una bandera de Israel y tampoco lo entiende, pues es que tampoco tiene sentido. No tiene ni sentido para un lado, Ni para el ni otro. tiene sentido para el otro. Yo veía en la ciclovía, aquí habían, no eran muchos, pues 7, los conté, 7 con la bandera de Palestina y al frente otros 8 con la bandera de Israel. Y me acerqué por esas cosas Y preguntaste. de la vida y les dije, bueno, ¿y ustedes por qué protestan? No, no, es que esto es la izquierda y es la derecha. No, 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 venga, eso no tiene nada que ver ni con izquierda ni derecha. Ya Y eso, aquí hayan asumido ya eso derrumba la parte discusión. por un discurso es otra cosa, pero no. Eso es otra cosa. Muy Entonces, ahí es confundidos. donde uno se da cuenta que este tipo de espacios tienen que existir porque si no, definitivamente la gente no lo va a entender. Estaría bien, Andrés, si digo que para nuestro próximo programa, es decir, en la próxima emisión, ¿qué vamos a escuchar? Porque a lo que estamos y no sabemos si entre lo que terminemos este programa, cuando terminemos este programa y comencemos el otro, haya pasado algo realmente extraordinario. Claro, porque puede están haber un pasando muchas ataque, cosas. están pasando muchas cosas muy rápido y es posible que entre lo que hemos dicho hoy y lo que suceda antes del próximo programa, pues haya un ataque, qué sé yo, israelí, a las fuerzas o al territorio mismo de Irán. Y eso ya No, sería una guerra abierta. si matan un clérigo grande No, de los no, que mandan en Irán, esa es o una guerra o abierta. un atentado a Netanyahu, O sí, directamente, ¿cierto? O a Daniel Hagari, que es el jefe de portavoz de las fuerzas de aquí ya defensa estaríamos israelí. hablando de otra cosa. Ya, eso es Aquí ya estaríamos hablando de otra escalando cosa. mucho. Pero les voy a dejar entonces un inicio. Déjenos el inicio, eso le iba a decir. Entonces, por favor, dejemos el inicio de lo que va a ser digamos, nuestra siguiente emisión en términos de esta serie que hemos propuesto en especial de Frecuencia U, dada la importancia mejor de este tema. Les voy a dejar un solo dato para que empecemos con los personajes. Ya hoy creo que hicimos el mapeo de mapas, así suena tautológico, ¿no? Sí. El mapeo de mapas y 3 de los 5 momentos, de los 6 momentos. Vamos a darles una cuota inicial del personaje, Benjamín Netanyahu. Imagínese. ¿Por qué es tan importante este personaje? Fíjense pues, un solo datico de los que le gusta a la gente. Benjamín Netanyahu es el primer ministro, ojo que suena como raro, el primer ministro que nació en territorio israelí. ¿Cómo así? Es que David Ben Gurión no nació en Israel, ni Golda Meir, ni Shimon Peres, ni Ariel Sharon, ¿cierto? Ninguno de esos. Ahí, claro, ni Naftali Bennett. en el estado de Ese Israel. nació, es el primero que gobierna, pero que nació cuando ya el Estado había nacido. ¿Por qué? Él nace en el 49. Claro. Él nace un año después de que nace su Estado. ¿Y qué tiene más de importante? Que no solamente es el único presidente que ha sido 3 veces primer ministro, 3, ya había sido ministro, y les contaré con más profundidad en el próximo programa, había sido ministro de otros también grandes, sino que adicionalmente es un gran guerrero y es un tipo supremamente bien formado, inteligente. Además militar, ¿no? Vivió en los Estados Unidos, en Boston, se formó en el MIT. En el próximo programa les voy a contar todo el detalle de quién es Benjamín Netanyahu y por qué, porque uno, como diría Ortega y Gasset,
uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Ujú. Y no puedo abandonar mis circunstancias. ¿Cuál es el odio, la venganza o la situación personal de Netanyahu para hacer lo que ha hecho durante toda su vida y lo que está haciendo hoy como primer ministro? Sí, así es, supremamente interesante. Y quisiera, con la venia, doctor Usuga, agregarle estos 3 datos, y este es un dato a hoy. Cuando comenzó la guerra, Netanyahu tenía el 50% de apoyo Iba súper del mal, pueblo, iba muy mal, incluso porque 50% estaba, porque estaba luchando o con menos, los legisladores y claro. con los jueces. Claro, entonces tenía el 50% o menos. Hoy, el apoyo del pueblo israelí es de más del 80%, Claro. pero en la encuesta, donde si usted votaría de nuevo por Netanyahu, más del 90% de los israelíes lo harían. Pero esa encuesta se amplió a nivel internacional y es la visión del mundo internacional. Cuando comenzó esa ofensiva era de menos del 30% de popularidad de Netanyahu. Hoy supera el 75%. Esas son cifras reales. Entonces mire también cómo el conflicto en el comienzo tiene una idea en términos de la visión de ese personaje que usted va a describir aquí en el próximo programa y hoy tiene otra visión. Y que Yo, detrás de eso hay unas operaciones de información supremamente importantes por parte de la inteligencia judía israelí, y también hay una gran operación de información de parte de todo el mundo pro-palestino, desde así Al es. Jazeera. Entonces, creo que por eso es importante llegar a los medios de comunicación y que la gente empiece a entender un poquitico y empiecen a crear criterio, que creo que es Sí, es lo más lo importante, fundamental. el criterio, la capacidad que tenemos los humanos para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y yo quiero citar aquí en la despedida, Andrés, agradeciendo de antemano la generosidad que has tenido con nosotros en preparar todos estos especiales, desde la vez pasada, comenzar esta serie, porque es una serie de programas que nos van a llevar a entender de mejor manera esto. Quisiera citar la Ética Nicomaquea, ese librito que nos recomendaban los profesores en el primer semestre y que yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes y a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes redes, en Instagram, en TikTok, a los que nos siguen en Facebook. Y es la Ética Nicomaquea. Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Y en ese texto, transversalmente, es la idea transversal del texto, Aristóteles le dice a su hijo, vea, ni los extremos ni los defectos. Intente transitar por el punto medio exacto. Eso es muy difícil. Que los humanos tengamos el punto medio, eso ya lo hace complejo, pero hay que intentarlo, porque además ese verbo, mi apreciado Andrés, es maravilloso. Usted intentándolo puede lograr muchas cosas. Pero Y si no lo intenta ni y, siquiera, y no pierde nada. Y si no lo intenta, pues es que no le va a salir que se vuelve absolutamente nada. inspiración después para la ética para Amador, Por ¿no? supuesto que sí. De Fernando Sabater. Y creo que lo hemos logrado porque ustedes hoy tienen, después de escuchar este contenido, unos mejores argumentos y una mejor información para poder definir con su criterio qué está bien y qué está mal en este conflicto. A ustedes, nuestros oyentes, el agradecimiento de siempre por haberse tomado también ese tiempo, ¿no? Sacar el tiempo, la gente necesita tiempo para escuchar esto y nosotros agradecemos, por supuesto, aquí en Frecuencia U ese tiempo. Al ingeniero Alejandro Álvarez, gracias por el apoyo en la conducción de esta nave sonora. A usted, Andrés, de verdad, mil y mil gracias por haber estado aquí A en esta ustedes, mesa de un Dios trabajo. les pague por la invitación, Y y a a toda la nuestro, comunidad universitaria sobre todo. gracias, Andrés. Y a nuestros oyentes, hombre, ¿qué nos queda? Invitarlos, que estén muy pendientes en nuestra próxima emisión con un contenido en esta serie que va a ser de suma importancia para todos ustedes. Que terminen de pasar un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Especiales Frecuencia U, una producción de la emisora cultural Universidad de Medellín para que nuestros oyentes se vinculen con los eventos de la ciudad. Especiales Frecuencia U, una ventana radial abierta al mundo, aquí por los 940 AM. Especiales Frecuencia U. Conduce y dirige Jaime Tobón.